Encantado nuevamente de estar con todos ustedes en esta cita con el médico. Como siempre, les proporcionaremos los consejos más adecuados para que usted pueda lograr una vida llena y plena de muchas cosas buenas en esta cita con el médico. Entramos en materia presentando a ustedes nuestra primera sección del día, que es las notimédicas. Señores, ante la fatal que se cierne en todo el mundo, la pandemia de las noticias falsas sobre el coronavirus también está afectando a la República Dominicana. En las redes sociales y en algunos medios de muchos países, los contenidos falsos se han vuelto virales, incluso con mayor difusión que las actualizaciones del número real de las víctimas del coronavirus en la ciudad de Wuhan, en China, y es una de las causas que ha alimentado la discriminación hacia esos ciudadanos y de otras naciones comparecidos físicamente. El bombardeo de los fake news, que aumenta el desasosiego, ha llamado la atención de especialistas, algunos de los cuales dicen que el pánico que proporciona este tipo de actitud hace más mal que la misma enfermedad. República Dominicana también es afectada por las difusiones de contenidos con datos que no son reales en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp, por lo que las autoridades se han visto en la obligación de aclarar esas publicaciones. Esta semana, diferentes audios dan cuenta de que en el país ya hay casos del coronavirus, a pesar de que las autoridades no han informado ni siquiera de pacientes sospechosos. Cada uno del contenido de esos audios ha sido investigado y son falsos, así lo afirma el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas. El funcionario sí admitió que en el país hay 5 personas que llegaron desde China sin ningún tipo de síntomas que tenga que ver con el coronavirus, pero que por precaución se encuentran bajo vigilancia epidemiológica en sus hogares. Eso no tiene madre, el que usted, de una forma irresponsable, que no sepa lo que significa tener a su disposición un medio de comunicación, haga uso de este sencillamente para buscar adeptos, para buscar audiencia, para buscar dinero, hasta para buscar capital político. Es increíble que en la República Dominicana se estén dando ese tipo de casos, porque aquí hay gente que dice que ya el coronavirus está enraizado en este país. Señores, si esa situación llega a presentarse en la República Dominicana, tendremos graves problemas, y lo han dicho los entendidos en la materia. Nuestro próximo titular del día: unos ancianos infectados del coronavirus se toman de la mano y se despiden en un hospital. En medio del brote del coronavirus, que ya ha dejado unos 563 muertos y más de 28.000 infectados en 25 países, las imágenes de una pareja de ancianos, ahí la ve usted, supuestamente contagiados, que parecen despedirse en un hospital, ha conquistado las redes en los últimos días. En el video, que es una lástima que no lo tengamos, se ve cómo el hombre le habla a su esposa mientras se toman cariñosamente de la mano, acostados en sus camillas en un hospital. El usuario que compartió las imágenes en Twitter explica que la pareja, de unos 80 años, dio positivo por infección del mortal virus y que esta podría ser la última vez que se encuentren y se saluden. Algo muy tierno pero lamentable y hasta doloroso. La escena ha sido vista ya por más de 600.000 usuarios, muchos de los cuales se mostraron conmovidos por las desgarradoras imágenes y enviaron sus bendiciones a la pareja deseando que superen el virus, que afecta principalmente a los ancianos y a quienes padecen otras enfermedades. Siempre hay lugar para el amor, aún en los peores momentos, en la situación en que se encuentran esos ancianos, sale a relucir esto que es hermoso y es un mensaje muy positivo para el mundo. Lamentablemente las posibilidades de que subsistan son muy vagas. Un estudio revela signos moleculares de la enfermedad de Parkinson, es nuestro próximo titular en estas notimédicas. La enfermedad de Parkinson es un problema de salud crónico generalizado que causa la degeneración del sistema nervioso central, el cual afecta severamente las funciones motoras en el tiempo, además de causar una serie de otros síntomas como deterioro cognitivo, depresión, fatiga y problemas para dormir. Lamentablemente esta enfermedad es fatal, o sea que es mortal, y causa una degradación gradual del cuerpo y la mente, aunque la mayoría de los síntomas se pueden controlar y evitar tomando la combinación correcta de medicamentos y posiblemente cirugía. Si bien hay mucha información disponible sobre los tratamientos y síntomas de esta enfermedad, tanto en sus etapas tempranas como en las más avanzadas, la causa de la estructura molecular de Parkinson y de su estructura molecular apenas comienza a entenderse. El desarrollo de esta enfermedad está estrechamente relacionado con la producción de neuronas, neurotransmisores y hormonas que juegan un papel importante en las funciones motoras. El principal químico producido por el cerebro que contribuye a la función motora es la dopamina, por lo que cuando las terminaciones nerviosas que producen dopamina se deterioran o mueren, el sistema motor sufre y se degrada constantemente. Este químico en particular
es uno de los principales mensajes del sistema nervioso, controlando funciones corporales automáticas como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la digestión. Es en gran medida la muerte y el deterioro de estos neurotransmisores lo que conduce a varios síntomas progresivos del Parkinson. Sin embargo, la causa exacta de la falla neuronal sigue siendo desconocida. La enfermedad de Parkinson afecta a casi 500.000 personas y estos números lamentablemente están en aumento. Mientras que el 90% de los pacientes diagnosticados tienen más de 60 años, el 10% restante se encuentra entre los 21 y 50 años. Y son estos primeros casos los que generan la mayor preocupación y al mismo tiempo muestran el mayor potencial para identificar los cambios moleculares en el cuerpo que ocurren en las primeras etapas de la enfermedad de Parkinson. Hasta aquí las notimédicas por el día de hoy en esta cita con el médico. La palabra del día es lo que sigue y lo haremos a conocer a usted después de esta pausa con todos los detalles. La palabra es impétigo. Nos vemos en un momentito. Cita con el médico. Cada día un especialista de primera a su servicio. Bajo la conducción profesional del reconocido comunicador Víctor Castillo. Por Telecontacto 57, el canal de Santiago. El proyecto Santiago Ciudad Saludable es un proyecto integral de salud que viene a cambiar la vida de los ciudadanos de Santiago de una forma de vida sedentaria a un nivel de vida de actividad física y saludable. Empezó como un sueño, incluir en la psique de cada ciudadano de que podemos vivir mejor, de que podemos vivir más saludable. Enhorabuena, bienvenido y de corazón, gracias a ustedes y a seguir fortaleciendo el orgullo que tenemos de ser santiagueros y de ser dominicanos. Muchísimas gracias. Señores, yo me siento sumamente emocionada de volver a mi ciudad corazón con un proyecto como este, Santiago Ciudad Saludable. Una mujer capacitada, con deseo de trabajar por Canca. Stephanie Molina, regidora. Este domingo 16 de febrero, Stephanie Molina se perfila como una gran ganadora. Vota PLD. Vota por Stephanie Molina, regidora por Canca. Liso síndico. Pa' que siga el progreso. La gente quiere donde quieran sangre nueva, sangre nueva. La gente pide donde quieran sangre nueva, sangre nueva. Seguimos muy agradecidos por su sintonía con esta cita con el médico y es hora de presentar a ustedes la palabra del día, impétigo. Impétigo consiste en una infección bacteriana por la cual la parte superior de la piel, lo que llama la epidermis, sufre una inflamación. El pico más alto de presencia de impétigo se produce entre los 2 y los 6 años. Además, es una infección contagiosa y se transmite por contacto directo y no significa de modo alguno que no afecta también a los adultos. Las bacterias estafilococos y estreptococos son las causantes del impétigo, que consiste en la infección de la epidermis, que como ya le dijimos, corresponde a la parte superior de la piel. Además, tiene una mayor incidencia en verano y situaciones con malas condiciones de higiene, ya que la piel queda en esa situación más expuesta. La enfermedad se presenta en forma de heridas en la piel cubiertas de costras de color amarillento. Entre los síntomas no suele presentarse fiebre y además los pacientes suelen tener un buen estado general. Lavarse las manos es muy importante para evitar futuras infecciones. Para prevenir el contagio del impétigo es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Evitar compartir toallas, ropa, navajitas de afeitar u otros productos de aseo personal. No efectuar contacto con las heridas que supuren, o sea, que boten pus. Tener un procedimiento estricto de higiene cuando establece contacto con la piel infectada. Llevar una limpieza rigurosa de la piel para evitar futuras infecciones, sobre todo el lavado de las manos. Tener una correcta hidratación de la piel para que se active la función barrera. Hay dos tipos de esta enfermedad. Impétigo no ampolloso, que suele estar causado con mayor frecuencia por la bacteria Streptococcus. Tiene lugar una erupción de la piel en estas circunstancias.
Y el impétigo ampolloso, este tipo de impétigo es causado en la mayoría de los casos por los estafilococos. Esta bacteria consiste en la aparición de ampollas en la piel cuando ya toma posesión del paciente. El diagnóstico se realiza de manera clínica, basándose sobre todo en las características principales de la erupción cutánea. Cuando existen dudas, puede realizarse otras pruebas, como por ejemplo un cultivo que se llevará al laboratorio, es decir, tomar una parte de eso que usted ve en la televisión en este momento. El impétigo se trata normalmente con el uso de antibióticos y de cremas emolientes que ayudan al mantenimiento de la barrera cutánea. La palabra del día de hoy ha sido impétigo y usted escuchó los detalles en esta cita con el médico, que continúa. Después de esta pausa presentamos el tema de hoy. En el tema de hoy hablaremos de la fractura de cadera. Nos encontramos en un momento. Audio Jungle. Cita con el médico. Cada día un especialista de primera a su servicio. Bajo la conducción profesional del reconocido comunicador Víctor Castillo. Por Telecontacto 57, el canal de Santiago. El proyecto Santiago Ciudad Saludable es un proyecto integral de salud que viene a cambiar la vida de los ciudadanos de Santiago de una forma de vida sedentaria a un nivel de vida de actividad física y saludable. Empezó como un sueño, incluir en la psiquis de cada ciudadano de que podemos vivir mejor, de que podemos vivir más saludable. Enhorabuena, bienvenido y de corazón, gracias a ustedes, y a seguir fortaleciendo el orgullo que tenemos de ser santiagueros y de ser dominicanos. Muchísimas gracias. Señores, yo me siento sumamente emocionada de volver a mi ciudad corazón con un proyecto como este, Santiago Ciudad Saludable. Una mujer capacitada, con deseo de trabajar por Canca. Stephanie Molina, regidora. Este domingo 16 de febrero, Stephanie Molina se perfila como una gran ganadora. Vota PLD. Vota por Stephanie Molina, regidora por Canca. Liso síndico. Pa' que siga el progreso. La gente quiere donde quieran sangre nueva, sangre nueva. La gente pide donde quieran sangre nueva, sangre nueva. Audio Jungle. Amigos, continuamos con mucho gusto para todos ustedes con esta cita con el médico. Y entrando ya en la recta final, les presentamos nuestro segmento, que es el tema de hoy. Hablaremos de la peligrosísima fractura de cadera. ¿Y quién más para abundar sobre este tema que el doctor ortopeda Edwin Rodríguez Almanzar, a quien damos la más efusiva de las bienvenidas? Muchas gracias por la invitación, Víctor. Hoy vamos a hablar el tema muy importante de fracturas de cadera. ¿Cuáles son las consecuencias de una persona, sobre todo mayor, de sufrir una fractura de cadera? Mira, mayormente las personas mayores sufren fracturas de cadera por caída mayormente en el baño o en su casa, y eso es debido a la disminución de la densidad ósea, lo que muchos conocemos como osteoporosis. Ya la fractura de cadera en pacientes jóvenes se debe que, aunque es poco frecuente, va en incremento, sobre todo en este país, a los accidentes de tránsito. Y las consecuencias suelen ser una consecuencia en los ancianos un poco complicadas para la familia, mucho por
mayormente porque no tienen conocimiento con respecto a eso. Si su familiar mayor de 60 años, que es más frecuente la fractura de cadera, se cae en su casa, lo más recomendable es ayudarla porque este presenta una dificultad, es decir, cuando se cae no se puede parar, trata de pararse y no puede, dificultad para caminar, para deambular, un dolor a nivel de la región de la cadera o de la ingle, y cuando esto pasa, lo más recomendable es llevarla a su médico. Cuando hablamos de osteoporosis, hay que aclarar al televidente que estamos hablando de una descalcificación. Y el principal material que incide en el buen funcionamiento de los huesos es el calcio. Así es. ¿Podríamos hablar en ocasiones, ya en una situación grave, de un reemplazo total de la cadera? Háblenos cuándo es necesario proceder en consecuencia. Sí, mayormente hay que decir algo, las fracturas de cadera se consideran fracturas quirúrgicas y el tratamiento va a depender de la edad del paciente. En pacientes jóvenes, dependiendo de la localización de la fractura de cadera, se suelen existir varios tipos de tratamientos. Ya entrando a la pregunta que tú nos hiciste sobre los reemplazos de cadera, suele ser un tratamiento para un tipo de fractura de cadera, ya sea de la cabeza per se femoral, y esto mayormente nosotros lo hacemos, los ortopedas. ¿Para qué? Para que el paciente cuando sufre una fractura de cadera no tenga temor a que no vuelva a caminar, sino que el paciente pueda realizar todas sus actividades cotidianas, por ejemplo, caminar, volver a hacer su vida normal, cosa que muchos piensan cuando tienen una fractura de cadera de que más nunca el paciente vuelve a hacer sus actividades cotidianas. Para la reparación, creo que en ocasiones de una cadera, generalmente se utilizan tornillos, placas y otros aditamentos. Es algo que hasta de pensarlo pone a uno a temblar, ¿no? Explíquenos cómo es ese proceso. Exactamente, ahí tenemos una imagen. El tratamiento de la fractura de cadera va asociado dependiendo de la edad, también depende de si hay alguna comorbilidad asociada, la localización de la fractura de cadera, que aunque sea en la cadera hay diferentes tipos de localización y dependiendo de esa localización y de la edad va a depender el material de síntesis utilizado. Si suele ser en jóvenes, la fractura suele ser a nivel de la cabeza, suelen haber tornillos y placas, también en pacientes mayores, ancianos, existe lo que es la hemiprótesis, que es un tipo de prótesis que se pone a los pacientes que tienen algún tipo de comorbilidad o también que tienen algún tipo de afectación que aparte de la fractura. Es decir, todo va a depender de la localización, la enfermedad asociada y la localización de la fractura. Y también de la gravedad, por supuesto. Exactamente. Entendemos que el trabajo del terapeuta, del ortopeda, va en conjunción con otras especialidades médicas. ¿Cuándo es necesario utilizar los servicios de un fisioterapeuta? Mira, mayormente la fisioterapia es la especialidad que va en conjunto con la ortopedia. Todo paciente que tenga algún tipo de fractura o algún tipo de lesión muscular, el ortopeda siempre va de la mano con la terapia, ya que esto le va a ayudar. Cuando nosotros hacemos algún tipo de reemplazo o algún tipo de fractura, que hacemos algún tipo de fijación interna con placa o tornillo, al uno incidir los músculos y a incidir cápsula y eso, hay una afectación la cual el paciente, uno lo manda a la terapia para que vuelva a incorporarse a su actividad lo más pronto posible y para que los músculos que se inciden, que se lesionan, vuelvan a recuperarse a como estaban antes. Y esto va a ayudar mucho al paciente también para una terapia antiinflamatoria un mes después del postquirúrgico, para que el paciente vuelva a tener la mayor actividad posible lo más antes requerido. Retornando al asunto de los tornillos, porque se me quedó preguntarle, ¿esos tornillos se quedan ahí de manera permanente en el cuerpo?
Mira, en el caso, por ejemplo, de si son placas o tornillos, las placas o tornillos, dependiendo de la localización de la fractura, que eso es lo más importante, mayormente nosotros recomendamos, si la fractura pega, se recomienda de que sean a 1 año y 6 meses o a los 2 años, que se deben de retirar. En el caso de la prótesis, que son para ya daño irreversible en la cadera, que se quita la cabeza, la prótesis tiene una duración de más o menos de 15 a 20 años y en el caso de eso se recambia por otra prótesis total, otra cirugía. O sea que debe estar en constante chequeo el paciente que haya sufrido una fractura de cadera, porque aparentemente eso como que no se termina nunca de trabajar. Sí, mira, algo bien importante, Víctor, que hay que enfatizar a la población es que personas ya ancianas de 85 años en adelante, cuando tienen una fractura de cadera, los familiares cuando lo llevan al ortopeda, a la emergencia, y ven que este sufrió la fractura de cadera, muchos por desconocimiento optan de cuando el paciente se le sugiere la cirugía, la prótesis, de no operarlo porque creen que es peor. Y hay que enfatizar que los pacientes con fractura de cadera, si no se operan, mayores de 85 años, si no se operan de una vez, la tasa de mortalidad suele subir en el primer mes a un 50% de la tasa de mortalidad. Y lo más recomendable es que usted opere ese paciente si tiene una fractura y el ortopeda se lo recomiende, ya que si usted se lo lleva a la casa, ese paciente puede hacer alguna neumonía, el paciente también puede hacer úlcera. También una cosa muy común en los pacientes de fractura de cadera ya mayores de 85 años es que suelen hacer una depresión, porque son pacientes que están impuestos a ir a beberse su café y a veces encamados hacen una depresión el paciente y esto le puede causar hasta la muerte. En una palabra, usted amigo televidente que está mirando este programa, en este momento si usted tiene un paciente que esté pasando por ahí, un familiar que esté pasando por esta situación muy difícil de llevar a cabo, deje que el ortopeda, el profesional entendido en la materia, haga su trabajo, porque de otra manera, sin usted quererlo, por supuesto, estaría condenando a su familiar a una muerte casi segura, ¿verdad, Edwin? Así es. Edwin, siempre es necesario para tratar este tipo de problemas una combinación de medicamentos, cirugías y rehabilitación. Sí, mira, en el caso, por ejemplo, en los pacientes mayores de 50 años, suele haber una disminución de la masa muscular y de la densidad ósea. Después de los 50 años, el ortopeda recomienda tratamiento con calcio, una combinación de diferentes tipos de calcio. También suelen haber unas infiltraciones a nivel de la cadera que nosotros lo realizamos. Y lo más recomendable es que después de los 50 años se comience a beber calcio para cuando una persona tenga una caída en la casa, no tenga un tipo de fractura de cadera. Precisamente por la falta de calcio, no necesariamente porque haya sufrido un accidente puede existir una fractura de cadera. Bueno, en ese sentido, el paciente acude a su consultorio con un terrible dolor en la parte de ahí atrás y usted lo más lógico es que le mande a hacer una radiografía para auxiliarse de ella y determinar el diagnóstico. Sin embargo, esa radiografía no le muestra nada. ¿Qué está pasando en esa situación específica? Mira, mayormente el ortopeda desde que llega a la emergencia y ve el paciente, nosotros sabemos si tiene una fractura de cadera, solamente a la llegada y al hacer el examen físico, que eso es primordial. El paciente con fractura de cadera tiene una rotación externa del miembro afectado, tiene un acortamiento de 1.5 a 2 centímetros del miembro afectado también y un dolor intenso. Ya en el examen físico, primordialmente que nos da el 90% del diagnóstico, nosotros sabemos si tiene una fractura de cadera. Luego nosotros hacemos la radiografía para saber el tipo de afectación de la cadera, la parte de la cadera que está afectada, y ahí ya uno se lo dice ya a los familiares, pero mayormente el ortopeda que hace la evaluación física, el paciente, nosotros nos damos cuenta si tiene una fractura de cadera.
podría ser un desgarre, ¿verdad? Porque cuando no aparece nada en la radiografía, usted, como me acaba de decir, dada su experiencia que tiene, quizás con el tacto, se entera de qué está ocurriendo realmente. Mira, en caso de que la radiografía no te aporte nada, existe una tomografía tridimensional que se hace también por la emergencia. Muchas veces los seguros no lo cubren, pero uno le explica al paciente. Y en el caso, por ejemplo, que hay una duda, se le hace este tipo de tomografía y ahí se da cuenta en caso de que haya una fractura de cadera o una resonancia magnética si usted cree que haya una lesión asociada a algún tipo de afectación muscular que no esté ligado con el hueso. Indudablemente que este es un tema largo y tendido, se nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero por falta de tiempo no podemos efectuarlas. Llegamos al final, Edwin, y ya en la parte final queremos que tú le digas a los televidentes cómo se te localiza, en qué teléfono, en qué parte está tu consultorio, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que llamamos las generales. Exactamente. Estamos ubicados en Ciora Group, en el Centro de Medicina Avanzada, en Bellaterra Amor, en el módulo B10, en el segundo nivel, con los teléfonos 809-581-4445, extensión 7201, y también estamos ubicados los jueves en la consulta para los obesos y pacientes que estén en sobrepeso en Salud Clínica en Gurabo, frente al supermercado Trébol. De esta manera, señoras y señores, despedimos al ortopeda Edwin Rodríguez Almanzar. Será pues para él hasta el próximo jueves, pero para usted la invitación queda extendida para mañana en el 57, en horas de la mañana, en horas de la tarde, en el 42, donde tendremos otra cita con el médico. Hasta entonces.